Que, oh Padre mío, limpia nuestros corazones, limpia nuestro ser. Y, oh Padre mío, sana nuestras heridas, mi Dios. Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo maravilloso en el cual podemos elevar nuestras alabanzas al cielo, Padre. Unir nuestras voces, mi Señor, al coro angelical que, oh mi Dios, alaba tu precioso nombre de noche y de día. Y nosotros, mi Dios, nos unimos a ellos. Y te alabamos, Padre, y te exaltamos, mi Señor, y te glorificamos y te decimos, gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Manda esa lluvia, Padre, sobre nuestras vidas y sobre nuestro ser. Gracias, Padre, por tu bendición. Ahora, oh Padre, tenemos hambre y deseos de tu palabra. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, como tú así lo dijiste, oh mi Dios, que nos enviarías al Consolador, al Espíritu Santo, el cual vendría y nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas que tú, mi Dios, nos dejaste como verdad. Por ello es que este día, que sea Él el que nos hable y nos ministre y nos enseñe tu palabra, Padre, porque es la única vía a la vida eterna y es, mi Dios, a través de ella que aprendemos a agradar a ti, mi Dios, y a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, bendícenos y háblanos este día. He aquí tus siervos este día escuchan. Habla, Padre, que necesitamos escuchar tu voz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Amén. Gloria a Dios. Me alegra mucho eso. Antes de comenzar, quiero hacer una petición que, hermanos, está muy cerca de mi corazón. En estos momentos nosotros, para honra y gloria de Dios, estamos pues bien, ¿no? En una nación bajo una protección gloriosa y maravillosa, pero no es así en Ucrania, no es así en estos países, en este país, en este momento. Les pido que por favor oremos mucho por esta situación, por esta gente que en estos momentos están jugándose la vida para proteger a su país, para proteger su nación de una invasión injusta. No hay justificación para la invasión de Rusia a Ucrania. Y por ello, hermanos, ellos, aunque son la minoría, están luchando con todo lo que tienen para poder preservar su democracia, para poder preservar sus libertades, poder adorar y amar a Dios, servir a Dios sin ninguna restricción. Oren mucho por esta nación. Hace unos momentos fue enviado un mensaje a todos los ciudadanos franceses, a todos los ciudadanos americanos que residen en Rusia, que abandonen el país inmediatamente. ¿Por qué razón? No sabemos, pero sabemos que algo grande viene. Hermanos, la Escritura nos dice en el libro de Mateo capítulo 24, que en los últimos días, antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida de Jesús a buscar su iglesia, habrían guerras y rumores de guerras, que habrían también terremotos y habrían pestes en muchas partes del mundo. Es lo que estamos viendo en los días que estamos viviendo, lo que es un indicativo de que Jesús, el Hijo de Dios, está a punto de regresar a buscar su iglesia. Iglesia, Jesús en cualquier momento te viene a buscar a ti para llevarte a estar con Él por la eternidad en los cielos y para siempre. Así es de que levantemos los ojos al Señor, porque de Él viene nuestro socorro. Así es de que por favor les suplico, oren mucho por esta nación. Oren mucho por Ucrania. Las familias están siendo divididas. Las esposas y los niños están siendo transportados en autobuses para Poland, están siendo transportados para otras naciones. Los hombres se están quedando en el país para defender al país. Y hay mucho derramamiento de sangre. Hay mucha sangre que está corriendo por las calles de esta nación sin razón. Porque Ucrania no es ninguna amenaza para ninguno de estos países. Así es de que es una invasión injusta.
injusta. Y Dios no se agrada de la injusticia. Y cuando el pueblo de Dios clama a Él por justicia, Él toma el asunto en sus manos. Y Él puede cambiar el corazón del presidente de Rusia, de Putin. Lo puede cambiar inmediatamente. Él puede ponerle en el corazón a este hombre parar esa masacre que es lo que está haciendo. Pero necesitamos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, clamar a Dios, pedir a Dios e interceder por esta nación. Por favor, oremos mucho por ellos. Oremos mucho por ellos. Bueno, vamos a nuestro estudio este día. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 7. Vamos a mirar de los versículos 8 al 16. 1 Corintios capítulo 7 de los versículos 8 al 16. El tema es el consejo de un hombre de Dios. El tema de hoy es el consejo de un hombre de Dios. Les voy a ser sinceros, extraño mucho a mi suegro, porque me encantaba platicar con él. Un hombre sabio, un hombre de Dios. Cuando hablaba yo con él, le podía consultar cualquier cosa. Le podía plantear cualquier plan. Le podía pedir cualquier consejo. Y le podía decir a él lo que estaba ocurriendo en mi vida. ¿Y sabes qué? Él siempre, con la palabra de Dios, me instruía. Me hablaba la verdad. Me decía a mí que en Dios está mi esperanza. Y después de que terminábamos siempre nuestra conversación, la terminábamos como en una oración. Y hermanos, aquí dentro de la iglesia tenemos hermanos con ese mismo sentir. Los amo a todos ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes ha aportado a mi vida. Cada uno de ustedes me ha ayudado a mí a crecer en mi caminar con Cristo Jesús. Quizá no seas, digamos, un erudito, pero sí el Espíritu Santo te usa para darme una palabra de aliento. Y eso es lo que vamos a mirar ese día. El consejo de un hombre de Dios. Vamos a mirar al apóstol Pablo aconsejando a la iglesia en Corinto acerca de la situación que se está viviendo en ese lugar. Hemos estado viendo cómo en esa ciudad la iglesia en Corinto era una iglesia disfuncional. Simplemente habían divisiones, había pecado dentro de la iglesia, había el hecho de que muchos de ellos se querían hacer más santos que otros, y incluso la semana pasada estuvimos hablando acerca de los deberes conyugales por el hecho de que muchos de ellos querían divorciarse de sus cónyuges para supuestamente vivir una vida más santa. Y dice el apóstol Pablo, no, las cosas no son así. Cuando Dios los unió, la palabra de Dios nos dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y Dios los unió con el propósito de que los dos viniesen a ser una sola carne. Sí, es verdad, hay tiempos en los cuales tenemos que buscar a Dios, pero después de pasar ese tiempo de comunión con Dios, tenemos la responsabilidad de nuevamente volver a lo que Dios nos ha llamado. Así es de que este día, hermanos, abróchense los cinturones, porque el apóstol Pablo nos va a dar un consejo que necesitamos escuchar en la iglesia. Un consejo el cual nos va a ayudar a nosotros a entender la mente de Dios, a comprender por qué razón es que muchas veces nosotros deseamos ciertas cosas, pero Dios dice, ¿sabes qué? No te convienen esas cosas. Es necesario que te mantengas en la condición en la cual yo te he llamado, en la cual yo te he traído a mí. Ahora, el consejo es no para todos. Y Él lo va a diferenciar, o sea, lo va a separar. Consejo para las viudas, consejo para los solteros, consejo para los casados.
A cada uno de nosotros nos va a hablar este día. Y ese es el consejo de un hombre de Dios, el consejo del apóstol Pablo. Y cada uno de nosotros tiene que tomar su parte. No todo lo que en este estudio vamos a enseñar nos aplica a todos. A cada uno de nosotros nos va a aplicar una porción, y con esa porción es con la que tú, hermano, hermana, te tienes que ir. Y es la porción en la cual y a través de la cual el Espíritu Santo va a hablar y va a ministrar en tu vida. Lo que nos lleva a este día a nuestro primer punto, que es el consejo de Dios a los solteros. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo recibió una carta de los Corintios. Y en la carta le detallaban a él el problema que había en la iglesia. Le dijeron: Pablo, en la iglesia se nos está enseñando en estos momentos, que tenemos libertad de hacer lo que nos dé la gana, de hacer lo que bien nos parezca. Y en la carta le dijeron también: ¿sabes qué? Se está viviendo un nivel de santidad aún superior a la que tú nos has enseñado. Se nos está enseñando a separarnos de nuestro cónyuge para entonces dedicarnos de completo o por completo a la santidad. Y no solamente eso, sino que por las libertades, muchos de los que están en la iglesia están viviendo fuera de la voluntad de Dios, y algunos de ellos están fornicando, están haciendo lo que bien les parece. Eso es lo que está hablando. Es la carta que le enviaron al apóstol Pablo. Hemos mirado cómo el apóstol Pablo ha ido lidiando con cada uno de estos problemas. Al principio de la carta miramos cómo el apóstol Pablo les habló a ellos acerca de la división. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos tenía su predicador favorito. Uno decía: bueno, a mí me gusta como enseña Apolos. El otro decía: no, a mí me gusta como enseña Cefas, o sea, Pedro. Y otro decía: no, a mí me gusta como enseña Pablo. Y otros decían: ¿saben qué? A nosotros nos gusta como enseña Jesús. Y el apóstol Pablo aclara el hecho y les dice a ellos: ¿acaso Pablo, acaso Cefas, acaso Apolos murió por ustedes? El que murió por cada uno de ustedes fue Jesús. Por lo tanto, tienen que seguir lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros. Y ese es el patrón el cual Él les estableció a ellos. Miramos problemas de pecado dentro de la iglesia, donde uno de los congregantes de la iglesia tenía como esposa a la mujer de su padre. Y dice el apóstol Pablo: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo que el hijo está viviendo con la esposa del padre? Dice: no, tal pecado no debe de existir, no debe de haber dentro de la iglesia. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo: echen fuera a tal pecador. Les dio instrucciones de cómo hacerlo, de qué manera, de cómo lidiar con esa situación. Después, nosotros miramos que los Corintios dejaron entrar dentro de la iglesia la filosofía. Y al dejar entrar dentro de la iglesia la filosofía, o sea, el conocimiento y la sabiduría de los griegos, que para ellos el cuerpo no tenía ningún valor. El único que valía para el griego era el espíritu. Por lo tanto, podías hacer lo que quisieras con tu cuerpo, que en sí no tenía nada de malo que hicieses lo que quisieses hacer. Si querías vivir en pecado, en fornicación, lo podías hacer, no había problema, siempre y cuando tu espíritu no fuese contaminado. Y esa fue la clase de enseñanza que dejaron entrar dentro de la iglesia. Y esa es la clase de enseñanza que el apóstol Pablo ha ido refutando a medida que hemos ido avanzando a través de este libro de Primera de Corintios. O sea, este libro es para arreglar o para resolver las deficiencias dentro de la iglesia. Semana pasada hablamos acerca de los deberes conyugales.
Y no solamente hablamos acerca de los deberes conyugales, sino que entendimos y aprendimos que el apóstol Pablo nos dijo a nosotros, hermanos, nos dijo a nosotros que tenemos una obligación como cónyuges con nuestras esposas o esposos. Y este día va a seguir lidiando con ese problema. Pero antes vemos que dentro de la iglesia habían muchas personas solteras y habían muchas personas viudas. Y ahora él está tratando con estas personas. Por ello que el consejo de Pablo a los solteros y viudas es simplemente que se queden como él. ¿Cómo estaba Pablo? Soltero. Estaba soltero. Hablamos acerca de la vida del apóstol Pablo la semana pasada. Dijimos que para que el apóstol Pablo pudiese ser parte de la élite de los fariseos, para que él pudiese ser parte de los fariseos, el apóstol Pablo se le requería estar casado. Ahora, ¿dónde quedó la esposa de Pablo? Porque no nos habla en ninguna parte de la escritura, ni tampoco en ninguna parte de la historia, nos habla acerca de la esposa del apóstol Pablo. No la encontramos por ningún lugar. No sabemos qué pasó con ella, pero igual los eruditos bíblicos o los que han estudiado a fondo este sistema de lo que es el sistema de los fariseos, saduceos y también escribas, nos hablan a nosotros de que era requerido para cada fariseo tener una esposa para poder ser parte de él, de la élite. A los judíos se les requería casarse antes de los 20 años. Antes de los 20 años. Si no se casaban antes de los 20 años, estaban desobedeciendo la ley de Dios. Por lo tanto, el favor de Dios se apartaba de ellos. Se apartaba de ellos. Ahora encontramos al apóstol Pablo acá hablándonos a nosotros acerca de que les dice a ellos, pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo. Es lo que les está diciendo a ellos. Algo que va totalmente contrario a qué? Totalmente contrario a la cultura griega. Y por ello es que como va contrario a la cultura griega, lo lees tú y dices, bueno, un momento, Pablo, ¿qué está pasando? Pues no es requerido por la ley o no es requerido por la cultura griega que todos los hombres tienen que ya estar casados a la edad de 20 años. ¿Cómo tú ahora estás aconsejando a los solteros y a las viudas a que no se casen? Que se queden como él, que se queden solteros como él. Y es algo que nosotros tenemos que entender. La semana pasada hablamos acerca de qué? Hablamos acerca de que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en los versículos 32 y 34 de este mismo capítulo que cuando una persona está soltera no tiene obligaciones o no tiene responsabilidades con ninguna otra persona. Puede entrar y salir cuando bien le parezca. No le tiene que dar cuentas a nadie. Pero igual también aprendimos que los casados tienen una responsabilidad. ¿Con quién? Con su cónyuge. Y como tienen una responsabilidad con su cónyuge, no tienen la libertad, hermanos, ¿de qué? De entrar y salir. ¿Por qué? Porque ahora tienen que darle cuentas al cónyuge. Si el cónyuge dice, hey, ¿sabes qué? No quiero que vayas a la iglesia, quiero que te quedes en casa. Desafortunadamente la mujer o el esposo tiene que hacer una decisión. Escuchar lo que el cónyuge le dice o desobedecer al cónyuge. Y si desobedece al cónyuge, o sea, al esposo o a la esposa, y se va a la iglesia, cuando regrese a casa ahí va a estar la gran pelea. ¿No? Y el apóstol Pablo dice, y para evitar estas situaciones es mejor quedarse soltero y no tener que lidiar con ese problema. Pero hermanos, es algo importante porque dice el apóstol Pablo acá, dice, digo, dice el apóstol Pablo, digo.
lo que mejor conviene para agradar a Dios, para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, porque nuestras vidas fueron forjadas, fueron formadas. El aliento de vida que nos fue dado a nosotros fue para agradar a Dios, para alabar a Dios, para exaltar el nombre de Dios y para hacer la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, no hemos sido hechos para más nada. Hemos sido hechos para agradar a Dios y a Dios sobre todas las cosas. Agradas a Dios de la manera en que vives, de la manera en que hablas, de la manera en que te comportas y de la manera en que te vistes incluso. De la manera en que agradamos a Dios. Tenemos que agradar a Dios en todas las cosas. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros acá el hecho de que si estás soltero y tienes el plan de continencia, o sea, si estás contento con tu situación, pues entonces, ¿qué dice? No te cases. No te cases. Simple y sencillamente, no te cases. Es significativo que Pablo considera tanto el matrimonio como la soltería como dones que vienen de parte de Dios. No todos pueden estar solteros, no todos pueden estar casados. Cada uno de nosotros tenemos un don diferente de parte de Dios. Muchos se encuentran a sí mismos en la trampa de es mejor el otro lado, como soltero deseando estar casados y casados deseando estar solteros. Cada estado es un don de Dios. Y el ser soltero o casado es un don especial que viene de Dios, proviene de Dios. Si tú me dices a mí, ¿sabes qué? Quédate soltero. Yo te voy a decir, no. Yo no quiero estar soltero. Y si tú le dices a un joven soltero, hey, ¿sabes qué? Quédate soltero. Él te va a decir, ¿sabes qué? No, yo me quiero casar. Yo quiero estar casado. Y después de que está casado, dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar casado. Ahora quiero estar soltero. Porque ahora ha perdido su libertad. Ha perdido su libertad. Porque ahora los dos, el esposo y la esposa, vienen a ser uno, una sola carne, una sola mente, un solo propósito, una sola vida. Y de ahí en adelante tienen que partir hacia adelante, pensando el bienestar el uno del otro. Y es por ello que es importante entender el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios. El plan de Dios es que a cada uno de nosotros, hermanos, se nos ha dado un don especial. Hay quienes pueden estar solteros todo el tiempo sin necesidad de nadie y hay quienes no lo podemos estar. No lo podemos. Por ello es que, como te dije hace un momento, entre los judíos el matrimonio no era una cosa de considerar o no considerar, era una obligación. Era una obligación. Y si escogías rechazarlo, automáticamente la nación o el pueblo o tu familia te desheredaban como que eras una persona que estaba yendo a la contraria a la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Y cada uno de nosotros ha sido llamado de una manera distinta. Y cada uno de nosotros tiene un don de parte de Dios y ese don de parte de Dios tiene que ser usado de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, mientras Pablo reconoce que algunos son dotados para el matrimonio, igual también reconoce que algunos son dotados para la soltería. Y viven felices. Viven felices. Pero hay un problema. Y el problema que podemos ver acá en la Escritura, específicamente lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 9, que si no tienes el don de continencia,
o sea, de quedarte en la condición en la cual tú estás, soltero o viuda, entonces dice, ¿sabes qué? Es mejor casarse. Es mejor casarse que estarse quemando. ¿Por qué razón nos dice esto el apóstol Pablo? Por el hecho de que este don no es para todos. Él en el mismo libro, en el libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 11, escribe a las viudas esta porción donde dice él en 1 Timoteo 5, 11, dice, pero viudas más jóvenes no admitas, dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primer fe. Y dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, hey, si tienes el don de continencia y te puedes quedar soltera, te va a ir mejor. Pero si no, cásate. Porque si no te casas, te vas a quemar. Te vas a quemar. ¿Por qué te va a quemar? ¿Y por qué muchos de los jóvenes el día de hoy viven, por ejemplo, en unión libre? Y no se casan ellos, dicen, porque tienen que llenar ese deseo que su cuerpo necesita, que su persona necesita. Tienen que estar con alguien. Y es lo que podemos ver y podemos entender acá, que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Es muy importante entender que reconozcas tu posición. Y al reconocer tu posición, tienes que hacer lo que Dios te ha dado y seguir el don que Dios te ha dado. Si no puedes estar soltero, cásate, pero cásate ya y tan pronto como sea posible. Casarse, hermanos, es lo que nos dice en el libro de Génesis, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Quiere decir casarse, quiere decir que van a unir sus vidas bajo el estado del santo matrimonio, o sea, en la aprobación de Dios, el sello de Dios en sus vidas. El vivir en unión libre, estar viviendo juntos sin estar casados, es estar viviendo en el estado de fornicación, o sea, algo contrario a lo establecido por Dios. Y el apóstol Pablo quiere evitar esa situación. Simplemente quiere evitar esa situación. Pablo reconoce al matrimonio como un refugio legítimo de las presiones de la inmoralidad sexual. Uno debería sentir que son inmaduros o inexpertos o inespirituales que desean simple y sencillamente satisfacer su deseo, pero no desean hacer la voluntad de Dios. Y lo que el apóstol Pablo está buscando, cuidado, nos dice a nosotros. Agrada a Dios sobre todas las cosas, camina conforme a la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios y sirve a Dios con todo tu corazón, haciendo lo que le agrada a Él, lo que le agrada a Dios. Es donde nosotros tenemos que entender, tenemos que ver, hermanos, que tenemos que ver el hecho de que cada uno de nosotros tiene un don distinto, un don diferente. Y es algo que debemos de buscar hacer. Al mismo tiempo, si alguno tiene un problema de lujuria o pecado sexual, no deberían pensar en casarse automáticamente para resolver sus problemas.
¿Por qué, hermanos? Porque muchos cristianos se han entristecido al ver que su deseo por otras personas no ha cesado. ¿Entiendes? Tienes que saber que ese es el don que Dios te ha dado y tienes que buscar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios te está planteando en tu vida y en tu persona para hacer. Dirás tú, qué iglesia en Corinto más torcida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estaban muy fuera de la voluntad de Dios. Estaban caminando fuera de lo establecido en las Sagradas Escrituras para Dios. Pero ¿vamos a juzgar a la iglesia de Corinto? ¿Vamos a decir que ellos, la verdad, que estaban lejos de la voluntad de Dios? ¿O vamos nosotros a examinar nuestros corazones y vamos a ver dónde estamos nosotros como iglesia y cuál es el don de Dios para nosotros? O sea, el mensaje es para el que lo lee. La iglesia de Corinto lo leyó y nosotros, la iglesia de La Habra, lo estamos leyendo. Es para nosotros también. O sea, estas deficiencias tienen que ser corregidas en nuestras vidas si hay algún problema de ellos. Tienen que ser corregidas. ¿Por qué, hermanos? Porque al final del día, Dios es el que nos va a nosotros a juzgar, no los hombres. Tú puedes vivir como tú quieras. Y puedes hacer lo que te dé, lo que bien te parezca, ¿no? Y yo no soy nadie para juzgarte a ti, ni tú eres nadie para juzgarme a mí. Pero ¿sabes qué? A Dios yo no lo puedo burlar. Ni a Dios tú lo puedes burlar. No podemos. Y cuando Él nos ha dejado a nosotros en su palabra el patrón de vida, lo establecido para nuestra vida, entonces no podemos decir, no sabía, Señor, no entendía, no conocía, no supe cómo hacerlo. No, sí, ¿sabes qué? Aquí está escrito. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El consejo de un hombre de Dios a los casados. El consejo de un hombre de Dios a los casados. Y en el versículo 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. El consejo primero fue para los solteros y para las viudas. Les dijo, cada uno de ustedes tiene un don. Y cada uno de ustedes saben lo que Dios les ha dado. Si puedes estar soltero, quédate soltero. Si no, cásate. Y a las viudas, si no puedes estar soltera, entonces cásate. Eso fue el consejo para ellos. Ahora, el consejo es para los que ya hemos dicho, I do. O sea, para los que dijimos, sí. ¿Te acuerdas, Toribio? Es para nosotros el consejo. Pero el consejo no es solamente para los que estamos casados. El consejo es para los que somos creyentes en Cristo. Para los que somos creyentes en Cristo y nos hemos comprometido o nos hemos casado y hemos dicho sí. Ahora el consejo es para nosotros. Pero dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice, sino el Señor. Mando no yo, sino el Señor. El apóstol Pablo lo pone claro. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes, esto es lo que Dios ha establecido como verdad. Y como Dios lo ha establecido como verdad, dice, es importante que ustedes entiendan que si ustedes han hecho el compromiso de unirse en el estado del santo matrimonio y Dios ha sellado sus vidas con el matrimonio, entonces ustedes no pueden disolver su matrimonio. No pueden. Porque el Señor les está diciendo que no lo hagan. Que no lo hagan. Así que, basado en lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, hermanos, nos está llamando a un nivel de santidad muy alto.
Y la idea de que nos dice Él, no mando yo, sino lo manda el Señor, nos está diciendo a nosotros, no escuchen lo que yo digo, escuchen lo que Dios dice. Que la mujer no se separe del marido. La mujer no se separe del marido. Los cristianos corintios estaban pensando que si sería más espiritual estar soltero o si deberían romper el matrimonio existente para una mayor santidad, deberían de implementarlo, deberían de hacerlo. Y dice el apóstol Pablo, no, en ninguna manera, de ninguna forma. De ninguna forma deshagan sus matrimonios para alcanzar un nivel de santidad más alto. Para nada, dice él. No pueden hacer tal cosa. Porque lo establecido por Dios es el hecho de que cada uno de nosotros, hermanos, ha sido llamado a honrar nuestro matrimonio. Honrar nuestro matrimonio. Por ello es que no hay tal excusa como que, ya no le amo, ya no nos comprendemos, ya no nos llevamos bien, ¿sabes qué? Se me ha puesto poco fea, se me ha engordado el tipo, ya, como que ya no me cae bien. O sea, esas excusas ya no cuentan, Esas excusas en los ojos de Dios no cuentan. Porque al final del día, ¿sabes qué? El que la escogió fuiste tú. Y dijiste cuando te casaste, hasta que la muerte nos separe. Así es de que esa fue tu decisión. No fue la decisión de nadie, sino la tuya y solamente la tuya. Por ello es que dice que si por alguna razón llegasen a separarse, dice que se queden sin casar y después se reconcilie con su marido o con su esposa. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios en su infinita misericordia nos dejó a nosotros específicas instrucciones específicas para cada uno de nosotros, los que dijimos un día, Señor, esta es la mujer o este es el hombre de mi vida con la cual estoy dispuesto a compartirla por todo el resto de mis días. Estoy no solamente dispuesto a compartirla, sino estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para poder de esa manera agradarte a ti y hacer tu voluntad. Entiende bien el concepto del apóstol Pablo, hermano, porque no nos queremos nosotros equivocar. Dice él en el versículo 11, y si se separen, quédense sin casar y reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El marido no puede abandonar a su mujer. ¿Por qué no puede el marido abandonar a su mujer? Porque Pablo aplica el mismo principio a los esposos como a las esposas y hace la importante distinción entre uno que podría separación o honrando el matrimonio, por el hecho de que, ¿sabes qué? Yo ya no estoy viviendo feliz o ya no soy feliz. Y necesito mi felicidad. Necesito restablecer mi vida. Comúnmente, desafortunadamente, pasa de los dos lados, pero se ve más del lado del hombre que del lado de la mujer. La mujer es más sumisa y está dispuesta a tolerar mucho más que lo que tolera el hombre. Y el apóstol Pablo va directamente al corazón de quien, al corazón del hombre. Y le dice al hombre, hey, ¿sabes qué? No abandones a tu mujer. No abandones a tu mujer.
hay una sola regla, la cual Dios permite para la separación del hombre. Y está en el libro de Mateo, capítulo 19, de los versículos 3 al 9. Te la dejo de tarea, lo busques ahí. Pero esa regla es cuando uno de los dos le es infiel al otro. Si el esposo le es infiel a la mujer, Dios permite el divorcio. Si la mujer le es infiel al esposo, entonces Dios permite el divorcio. Pero igual, no es que Dios quiera que te divorcies. Lo permite, dice, pero no lo aprueba. ¿Por qué? Porque puede haber restauración. Puede nuevamente restaurarse el matrimonio, puede restaurarse la confianza, puede restaurarse el amor, puede restaurarse todo si lo pones en las manos de Dios y trabajas conforme al plan divino de Dios. Y Dios es el que obra en ese matrimonio. Y Dios es el que trabaja en esa vida. No es el plan de Dios, hermanos. No es el plan de Dios que los matrimonios se disuelvan. El plan de Dios es, como nos lo acaba de decir el apóstol Pablo, para nosotros, que debemos hacer ¿qué? Debemos, hermanos, hacer lo que le agrada a Dios. Por ello es que nos lo dice bien claro en los versículos 10 y 11, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Que la mujer no se separe del marido. Muchas de las veces entendemos que si hay problemas de abuso físico en el matrimonio y la vida de ambos, de uno o del otro, está en peligro, no es ideal que el matrimonio continúe. ¿Por qué? Porque corre peligro la vida del esposo, la vida de la esposa. Dirás tú, bueno, eso no sucede. No, sí sucede. Hay mujeres con caracteres muy fuertes que dominan completamente al marido. E incluso hay mujeres que golpean a los maridos. Se ve más en el lado del hombre golpeando a la mujer que en el lado de la mujer golpeando al marido, pero sí existen ambos casos. Sí existen ambos casos. Los judíos en aquellos entonces tenían ellos un dicho, que Moisés les dio a ellos la libertad de separarse de la mujer si le quemaba las tortillas. De verdad, ese era el concepto de ellos. Si la mujer le quemaba las tortillas, tenía él la libertad de darle carta de divorcio y mandarla para la casa de su padre. Así es de que me alegra el hecho de que no somos judíos, ¿verdad? Porque ese concepto, esa regla no nos aplica a nosotros. Por el hecho de que nos dice el apóstol Pablo a nosotros que los que estamos unidos en santo matrimonio no nos podemos separar. Y no lo manda el apóstol Pablo, ¿lo manda quién? Lo manda el Señor. Y al mandarlo el Señor, hermanos, simple y sencillamente tenemos que obedecer a Dios, no al hombre, a Dios. Hay quien dice, es que ya no siento amor en mi corazón. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 19, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? O sea que tus sentimientos, hermanos, no, tu compromiso de amor, o sea, tu compromiso con tu cónyuge no está basado en tus sentimientos. No está basado en cómo tú te sientes, en qué tú sientes o qué tú quieres. Está basado en obediencia, está basado en compromiso. Eso es lo que está basado. ¿Tú sabes cuál es la definición de la palabra amor? La definición de la palabra amor es sacrificio. ¿Tú sabes cuánto le cuesta a mi esposa vivir conmigo? Es un sacrificio muy grande lo que tiene que hacer ella. Y quizás dirás tú lo mismo de tu cónyuge, ¿no? Pero esa es la definición de la palabra amor. La definición de la palabra amor es sacrificio. No es una caja de chocolates, hermanos. Ni es un ramo de flores. Ni es un I love you. Ni es un, oye, como siento en el estómago como mariposas y estoy tan enamorado de ti. No. La definición de la palabra amor quiere decir que tú estás dispuesta a sacrificar tu vida por amor a esa persona. ¿Y quién lo modeló mejor que nadie? Jesús.
¿Sabes por qué murió por nosotros? Por amor a nosotros. Él sacrificó su vida por amor a nosotros. Porque nos amó. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ¿estás tú dispuesto, dispuesta a sacrificar tu vida por amor a tu cónyuge? Quiere decir que vas a dejar a un lado tus sentimientos, vas a dejar a un lado tus deseos, vas a dejar a un lado el hecho de que pues, ya no está musculoso y ya le han salido unas cuantas curvitas, ¿verdad? O sea, ya no, esas cosas ya para ti no cuentan. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a vivir como Dios te lo ha dado y como te lo ha puesto, ¿verdad? Así es de que eso es lo que tenemos que hacer, obedecer a Dios ante todas las cosas. Por ello dice, si ese padre quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No abandone a su mujer. Ese es el consejo número 2. El consejo 3. El consejo 3 es el consejo de un hombre de Dios respecto al cónyuge no creyente. O sea, el apóstol Pablo cubre todos los aspectos, dándonos a nosotros o dando un consejo sabio de un hombre de Dios. Versículo 12 y 13 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora lo aclara, dice, esto es lo que yo digo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pablo está cambiando el enfoque del grupo previamente señalado. Parejas donde ambos eran cristianos y los hermanos y hermanas que tienen esposa o esposo no creyente, ahora les está diciendo a ellos, si él o ella consienten vivir contigo, no le abandones. No le abandones. Pablo aclara y dice, digo yo, no el Señor. ¿Por qué dice él, digo yo, no el Señor? Porque todas las demás afirmaciones y todas las demás enseñanzas que el apóstol Pablo nos ha dado a nosotros, las ha sacado como referencia o las ha encontrado él en las palabras de Jesús. Y ha agarrado las palabras de Jesús y las ha transportado y las ha escrito en sus escritos. Todas las palabras que encontramos acá, que vienen inspiradas por el Espíritu Santo, habladas por Jesús, han sido transferidas y han sido escritas en estos libros del apóstol Pablo. Pero acá ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros este día que si tienes un cónyuge que no es creyente, entonces tienes que quedarte con él o con ella siempre y cuando él consienta o ella consienta estar contigo. Eso es lo que nos dice acá. Ahora, si algún hermano dice, simplemente no está feliz porque su cónyuge no es cristiano, pero su cónyuge le dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero divorciar. Entonces se tiene que quedar casado. Porque no puede disolver el matrimonio por el hecho de que no es creyente. Tiene que mantenerse casado. Y acá el apóstol Pablo está hablando un poquito contrario a la ley de Moisés. Está hablando un poquito contrario a lo establecido en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento esto no era permitido, hermanos. Los judíos no se podían casar con ningún otro pueblo o con ninguna otras mujeres que no fuesen judías. En el libro de Esdras tenemos un ejemplo de ello. Esdras capítulo 10 versículos 1 al 3 dice, mientras oraba Esdras hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, y se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y oraba el pueblo amargamente. Versículo 2, entonces respondió Secanías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras,
nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto no hay esperanza. A pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, dice, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley de Dios. Ellos están diciendo, vamos a obedecer la palabra de Dios y vamos a hacer la voluntad de Dios. Tomamos mujeres extranjeras como nuestras esposas, cosas que no debíamos de haber hecho. Entonces ahora, para corregir nuestra deficiencia ante los ojos de Dios, las vamos a despedir a ellas y vamos a despedir con ellas los hijos que con ellas tuvimos. Solo que la ley de Moisés, lo que la ley de Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Pero Pablo les dice a los corintios, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No la abandone. ¿Por qué razón es que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Corinto que no abandonen aquellos cónyuges no creyentes? Porque estos cónyuges que están unidos en matrimonio, se unieron en matrimonio sabiendo el hecho de que él era creyente y ella no era creyente, y se postraron delante de Dios y estuvieron de acuerdo a unir sus vidas aún a pesar de sus creencias, y Dios bendijo su matrimonio. Ahora ella o él van a tener un poquito más de dificultades en sus vidas, porque el creyente quiere hacer la voluntad de Dios y el no creyente no quiere hacer nada que tenga que ver con Dios. Lo que quiere decir es que el no creyente ahora le dice al creyente, no vayas a la iglesia el domingo, quédate y vayamos mejor a la playa. Y la persona creyente le va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo necesidad de ir a la casa de Dios. Yo necesito ir a escuchar la palabra de Dios. Y ahora el creyente, para poder complacer a su cónyuge que no es creyente, tiene un conflicto interno. Y ese conflicto interno que tiene en su corazón, ahora está peleando con él, en contra de él. Y al estar peleando con él y en contra de él, esa persona se está desgastando espiritualmente y mentalmente y físicamente. Pero le dice el apóstol Pablo, aún en esa situación, no tienes tu derecho a divorciar a tal persona o divorciarte de tal persona. Porque en el versículo 14 nos dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Son santos. ¿Por qué el marido incrédulo es santificado en la mujer? Porque un cristiano debería intentar mantener su matrimonio ¿Y por qué un cristiano debería tratar de mantener su matrimonio con un no cristiano? Porque Dios puede ser glorificado, hermanos, aún en esas condiciones. Muchos incrédulos o muchas personas, muchas parejas de muchas jovencitas o jovencitos de familias cristianas se han unido en matrimonio con otras personas que no conocen al Señor, que no son cristianos. Y al unirse con otras personas que no son cristianos, la Escritura les llama a esta unión yugo desigual. ¿Desigual por qué? Porque pongámoslo de esa manera, ¿no? Yugo quiere decir un pedazo de madera que une a dos que van alando. En el contexto
de la agricultura, miramos que tenemos a dos toros, pongámoslo de esa manera, les ponen el yugo y entonces esos dos toros, como son dos toros, alan el arado y van arando y van abriendo la tierra y van sembrando los que van cultivando. Cuando tú agarras, pongamos un toro y un caballo y los pones el yugo, el toro va a alar para un lado y el caballo va a alar para otro lado. Y nunca van a poder hacer el trabajo que se les ha asignado. Y como no van a poder hacer el trabajo que se les ha asignado a ellos, entonces va a haber desastre. Van a haber dificultades, problemas. Pero igual el apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros, hey, tienes que lidiar con los problemas porque tú decidiste tomar a esta persona como esposo, como esposa, aún en las condiciones en las cuales él o ella se encontraban. Tienes que amarle porque tu relación con Cristo, tu santidad cubre a esta persona. Cubre a esta persona. Y tus hijos, los cuales tú tengas con esta persona, son santificados en tu fe en Cristo Jesús. Y de esa manera, ¿por qué? De esa manera quedan, ¿qué? Quedan el cónyuge y quedan los hijos bajo la santidad, bajo la protección de Dios. Ahora, hay algo acá que es importante de entender. Porque dice, pues, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, están bajo la protección de Dios. Están bajo la santidad del Señor. Por ti que eres cristiano. Por ti que has hecho una confesión de fe y has invitado a Cristo a entrar en tu corazón. Eso es lo que hace, o sea, tu santidad alcanza hasta esta magnitud. Pero acá, hermanos, hay algo que es muy importante. Hay algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque en la Escritura la palabra de Dios nos dice a nosotros en Mateo capítulo 19, versículo 13, que los niños le fueron presentados a Jesús. Y dice acá en el versículo 13, entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron y Jesús dijo, dejad los niños venir a mí porque de los tales, y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Entonces cuando vemos en las Sagradas Escrituras, es algo que es muy importante de verdad, que quiero que tú te lleves y captes este día, es lo siguiente, porque el apóstol Pablo hace diferencia entre los hijos de cristianos y los hijos de no cristianos y de los hijos de las personas que están casados con un cónyuge que no es cristiano. Hace diferencia entre ambos. Lo que podemos mirar acá es que los hijos de una pareja que el esposo o la esposa son cristianos y la esposa o el esposo no son cristianos, los hijos son santificados. Están bajo la santidad de Dios. Pero los hijos de una pareja no cristianos, como podemos mirar aquí en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. O sea, no están bajo la santidad o bajo la protección de Dios. Entonces, ¿cómo explicamos la porción de la Escritura donde dice, dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, lo explicamos de la siguiente manera. Entendámoslo de esta forma. Cuando Jesús está hablando ¿a quién? Está hablando a la nación de Israel. Está hablando a quién? Al pueblo de Dios. Está hablando a la niña de los ojos de Dios, a Israel. Y está predicando a los israelitas. Dice él que él había sido enviado a predicar ¿a quién? A predicar a Israel. A predicar a Israel. ¿De qué manera miraban los judíos a los gentiles? Como personas ¿qué? Inmundas. Como personas inmundas. Lo que quiere decir personas inmundas son personas sin Dios. Personas que no tienen una relación personal e íntima con Dios. Entonces dice que el hecho de que el esposo o la esposa sean cristianos tienen una relación personal con Dios y esa relación personal con Dios santifica a los niños
y aún alcanza a santificar a su marido o a su esposa. Pero si no tienes a Dios, entonces eres categorizada como una pareja inmunda. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. Y sigamos en el siguiente versículo. Escucha lo que dice en el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? O sea, lo que está viendo, que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros es lo siguiente: tu comportamiento, tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de servir a Dios va a impactar a tu cónyuge. ¿De qué manera le va a impactar? Porque van a ver lo que Dios hace en la vida de un ser o de una persona que ama al Señor, que ama a Jesús. Y cuando esa persona ve en aquella otra persona y dice, oh, mi esposo, oh, mi esposa, son un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, que cuando la esposa le quema los frijoles al hombre, le dice, no te preocupes, mi amor, vamos al Jack in the Box y te compramos o vamos a Carl's Jr., ¿no? O sea que no le da una carta de divorcio, sino que le dice, en amor le dice, no te preocupes, todo está bien. O sea, le trata con pasión, con cariño, con afecto. Y no le dice, ¿qué te pasa? ¿Que no sabes cocinar? Te pones una cacerola de agua en la lumbre y la quemas. O sea, contrario, ¿no? Pero podemos ver que nuestro ejemplo, hermanos, nuestro ejemplo como creyentes, nuestro ejemplo como cristianos va a impactar la vida de las personas. Y eventualmente tu ejemplo, tu manera de vivir puede ser el vehículo que el Espíritu Santo use para alcanzar a aquella persona y para hacer salva a aquella persona. Y no solamente hacerle salvo, sino que igual puedan llegar a tener una relación íntima y personal con Jesús. Y pueda entonces Jesús ser Señor de su vida. Es importante ver el plan de Dios, el consejo de Dios, el consejo de un hombre sabio, el consejo de una persona que te habla y te dice, mira, la palabra de Dios nos habla y nos dice que no debemos de hacer tal cosa. Ok, tienes que escuchar lo que Dios dice, porque viene de parte de Dios. Es para agradar a Dios. Así es de que, ¿cómo aplicamos esos versículos a nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros aplicar el consejo del apóstol Pablo a nuestras vidas? La primera pregunta es, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don y de qué manera? ¿Y qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Te ha dado? ¿Estás contento siendo feliz? Disculpa. ¿Estás contento siendo soltero? ¿Estás contento siendo soltero? Pues entonces, quédate soltero, soltera. Hey, no te puedes quedar soltero, pues entonces cásate. Pero cásate ya. Y cásate bien. Cásate ante los ojos de Dios, para agradar a Dios. El segundo, ¿cuál es la condición de tu matrimonio? ¿Ambos son cristianos? O si no eres cristiano, tú eres cristiano y tu cónyuge no es cristiano. Bueno, el apóstol Pablo nos insta a nosotros ¿a qué? Nos insta a nosotros a quedarnos en la condición en la cual hemos consentido estar. No, hermanos, conforme a nuestros deseos, es conforme al deseo y el corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a obedecer tus deseos o obedecer la palabra de Dios? Eso es lo importante. Y ya para terminar, los voy a dejar con las palabras de Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Qué nos dice a nosotros en Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16? Dice, ¿no hizo el uno
No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que cubre la iniquidad, que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Padre, gracias. Señor, este pasaje no es algo fácil de enseñar. Pero yo no estoy acá, mi Dios, para hacer lo que a mí me agrada. Estoy aquí para obedecer tu palabra. Y tengo que enseñarla tal y como tú la has dejado escrita. Y tengo que hablar tu verdad, Padre. Porque yo no quiero ni deseo que la sangre de ninguno de mis hermanos sea demandada de mí, porque no quería ofender a nadie. Es mi obligación hablar la verdad. Tú me has dado este privilegio, oh Padre mío, de abrir tu palabra y enseñarla a tu pueblo. Y yo te pido, Padre, que esta tu palabra caiga en el corazón de cada uno de mis hermanos y que respondan a ella, no a mí, Padre. Yo no tengo nada que ver en este asunto. Estos son tus negocios, esta es tu palabra y es a ti, mi Dios, a quien cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas. Por ello, Padre, glorifícate en nuestras vidas y sé tú, mi Dios, obrando en nuestros corazones y que cada uno de nosotros conteste conforme al plan divino que viene del cielo, conforme a tu voluntad. Bendícenos, Padre, y ahora llévanos con tu bendición a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.